Arrancamos con el maestro Iván Baruch. ¿Quién es? Él es Baruch Álvarez, el psicólogo, y pues bueno, nos trae un tema que la verdad muchos siempre se preguntan, muchos dicen, ¿será o no será? O qué estará pasando? La psicoterapia, mitos y realidades, ¿es esto? O bien, antes que nada, muy buenos días, ¿cómo Muy estamos? buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué Bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos, por ejemplo, que la terapia es parte de la canasta básica? tal? Ok, Porque eso lo escucho mucho de Adi, que no, es que este es básico, es una canasta básica. Así que díganos por qué. justamente de la vez anterior que nos vimos por aquí, ¿no? Platicamos, ojalá podamos platicar de esto con más profundidad. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Y es una pregunta que probablemente tendríamos que devolverle al público. ¿Qué entiende cada persona por este dicho, ¿no? De que la terapia es parte de la canasta básica? Y bueno, nosotros por ahí estuvimos haciendo un poquito de investigación y hay como tres respuestas principalmente. Una, y es muy cierta, que la terapia es un proceso muy importante, que tenemos que acercarnos a la terapia. Pero hay otro que me parece un poquito más peligroso, que es que la terapia es un proceso que puede ser muy largo o incluso permanente. Pero sí Claro. tiene, o sea, un fin. Claro que tiene un fin, sí, sí. Bueno, a mí yo, por ejemplo, yo alguna vez fui a terapia y a mí me dijo la psicoterapia, Cris, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, está bien, yo te escucho, pero no tendrías que estar aquí. Quiere decir que hay, ¿por qué? ¿Sí tenemos que tener algún problema? Sí, bueno, naturalmente vas con un terapeuta, con un psicólogo, porque hay alguna situación que quieres resolver. Es un proceso en donde vas a adquirir habilidades justamente para resolver ese problema. Pero tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Pero, por ejemplo, si no tienes bien centrado, así como Cris en esa ocasión, qué es su problema, ustedes nos ayudan a identificar. Exactamente, y fíjate que esto cruza muy interesantemente con otra cosa que hemos platicado hace algunos meses, sobre por qué el psicólogo no te dice las cosas, no nada más como que te escucha y no te dice las cosas, y no es tan cierto. Cuando tú llegas a una consulta psicológica, una consulta basada en evidencia, regularmente el psicólogo te va a proponer establecer unos objetivos. Y fíjate qué interesante, porque muchas veces esos objetivos son como muy generales, o están planteados en un lenguaje pues que podemos entender tú y yo, muy popular, vamos a decir, y hay que bajarlo a situaciones mucho más concretas para poder darle seguimiento, ¿no? Entonces, si tenemos unos objetivos muy claros, naturalmente podemos medir en qué momento comienza la terapia y cuándo probablemente ya ha terminado. ¿Cuáles son estos mitos? O más bien, si existen otros mitos de lo que es la psicoterapia. Existen muchísimos mitos y ojalá podamos ir hablando de cada uno de ellos más adelante. Pero el que tiene que ver y el que más me preocupa con este que estamos tocando específicamente es sobre la duración. Hay que decirle a la gente que está muy bien demostrado que entre 8 y 16 sesiones suelen ser suficientes. Hay un estudio muy interesante de 1996, ya un poquito viejito, y ahorita vamos a actualizarlo un poco, pero encontraba que para la segunda sesión, el 25% de las personas podían resolver su problema con una terapia. Después, un 50% adicional entre la octava y la 16ª más o menos, alrededor de la octava. Y solamente un 22% adicional iba a resolver su problema en más sesiones, ¿no? Estamos hablando de que queda por ahí un 2 o 3% que a lo mejor son terapias a largo plazo. Cada caso es diferente. Hay terapias que tienen que ser a largo plazo. Pero, por es ejemplo, un porcentaje pequeño. pero a ver, por ejemplo, el otro día nos comentabas que no necesariamente es un tiempo específico. Pues, o sea, si imagínate a alguien en la segunda sesión resuelve, pero su sesión puede durar hasta cuánto, o cómo regulan esa parte, porque ahorita decía, sí es un proceso largo, pero luego ahorita estaba yo contando y decía, a ver, si es una vez a la semana y son 4 por semana, en 4 meses ya no necesito la terapia. ¿Cómo sabemos cada cuándo ir? Porque de repente dices, no, me faltó decirle esto y era el día siguiente, y entonces ven en una semana y de repente digo, ay, no, Claro. ya es demasiado pronto, mejor en 15 días. O sea, es como, todo eso lo analizan ustedes. Sí, claro que sí. Y también está estudiado. Si tenemos unos objetivos muy claros, probablemente te voy a dejar una tarea para que empecemos a trabajar algunas cosillas. Pues la terapia no está en el consultorio. En el consultorio tenemos una guía, ¿vale? Pero el contexto natural de las personas está allá afuera, está en su casa, está en su trabajo, etcétera. Entonces la terapia de alguna manera tendríamos que transferirla a esos contextos. Así que te dejo una tarea. Hombre, si tú tienes información suficiente en una semana, perfecto, nos vemos en una semana. Pero es poco probable. Lo más probable es que a lo mejor sean unos 15 días y conforme va avanzando la terapia, vayamos ampliando el tiempo. Oye, pero por ejemplo, en base a lo que estás diciendo,
conozco gente que tienen 3 años con el mismo terapista, psicoterapista, y pues como que está con la luz apagada, Claro. como no les vibra. ¿A poco no tiene mucho que ver justo con este dicho de la terapia es parte de la canasta básica? Ajá. Si recordamos, esto lo propuso por ahí un actor, ¿no? Bueno, lo hizo viral un actor que a la fecha por ahí tiene como 10 años y a la fecha creo que sigue en terapia. Cruza con otro mito que es que tú vas con el psicólogo, vas a platicar, vas a desahogarte, y esto tampoco es tan cierto. De hecho, está haciendo dependiente a la persona a la terapia, y esto es peligrosísimo. ¿Qué pasa con aquellos que van, ya sea un joven, o ya sea tu propia pareja, o tu familiar, o tu hermano, o algo, en que va a terapia para solucionar cierto problema? Pero él va y cuenta su historia, cuenta según para él, su verdad. Pero los que estamos alrededor de ellos y que sabemos en realidad para nosotros, o creemos o suponemos que su problema no es el que vas y te comenta. Yo te comento lo que yo creo, lo que a mí me conviene, y para que me digas, tú tienes la razón. Claro. Ahí qué pasa, porque pues, la verdad, no necesitas hablarle a la demás gente, ya sea al hijo, digo al papá, al hermano o al nieto, no sé, para ver en realidad cuál es el problema. Platicamos ahora particularmente del caso de los adolescentes, ¿no? Y se puede extender también a los niños a veces. Híjole, en Latinoamérica tenemos mucho la idea de que la terapia es directamente con el adolescente o con el niño. La terapia que mayor evidencia tiene sobre su utilidad es de hecho con los papás. ¿Vemos al adolescente, vemos al niño? Sí, pero la terapia más importante es con los papás. Yo le diría a la gente que si tienen a adolescentes o a pequeñines en terapia, si no los llaman a consulta, si no trabajan con ellos directamente, probablemente tendríamos que, analizar los objetivos que nos habíamos planteado, ver si están cumpliendo, y si no, probablemente cambiar de terapia. Oye, ¿cómo sabemos ahorita que mencionabas que todo tiene un principio y un fin? Y poniendo el ejemplo que decía yo, que un día me dijeron, no, pues, o sea, ay, hola, ¿qué haces aquí? Y no había que contar. ¿Cómo sabemos que ya nos excedimos del tiempo que dura o que duraría una terapia para quien lo estaba necesitando? Hay una técnica muy, muy buena, sobre todo desde terapia cognitivo-conductual, pero incluso en las terapias contextuales se usa también, que son autorregistros. En el caso del Centro de Psicología, esos autorregistros los manejamos de manera permanente. Cuando el cliente llega, nosotros empezamos a registrar emociones, empezamos a registrar algunas respuestas que están vinculadas a contextos muy específicos y a pensamientos muy específicos. Que sepa la gente que el objetivo general de una terapia psicológica es bien simple. Es básicamente aumentar la intensidad y la frecuencia de aquellas emociones, de aquellos pensamientos y conductas que nos resultan convenientes, y reducir la frecuencia de aquellos que no. O sea, tipo que haces que se enoje ahí para ver si ahí saca ya realmente todo lo que trae. No. No necesariamente, es analizar esos pensamientos que a lo mejor en sus contextos cotidianos no le están ayudando, y vamos a poner tarea, vamos a desarrollar habilidades justamente para que eso desaparezca y se ponga una conducta nueva, vamos a decir, que sea más adaptativa. Y en conclusión, definitivamente todos debemos de ir, ¿no? Claro que sí, nada más con la precaución yo diría, sí es cierto, sí es parte de la canasta básica, nada más hay que tener cuidado, no puede ser eterna la terapia. No ir a O cada quien tenemos una canasta básica diferente. No, Bueno, como huevo. o no ir nada más a platicar, a desahogarte, sino exacto. en realidad hablar lo que se siente, ¿no? Exacto. Esto ojalá tengamos oportunidad de hablarlo más adelante, porque también es muy, muy importante y es parte de los mitos justamente. Muy bien. ¿Y si nos das tu contacto? Claro que sí. Bueno, primero recordar a la gente que acudan con el psicólogo o psicóloga de su confianza. A nosotros nos encuentran como Centro de Psicología y Neurociencia Cognitiva. Muy bien, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.